Buenas tardes a todos, compañeros guasemitas y público en general. Bienvenidos a esta sesión, que es la primera sesión que se llevará a cabo dentro de las que se llevarán a cabo en la feria, en este tianguis de libros. Es una primera, un mano a mano entre dos personalidades que no necesitan mayor introducción, que son el doctor Enrique Dussel y Paco Ignacio Taibo, a quienes les pido tomen la palabra. Bueno, vamos a hacer un diálogo y alguno tiene que empezar. Y le he dicho, bueno, si quieren empiezo yo y después él entonces, y de ahí haremos un diálogo y también lo abriremos después a la participación de ustedes. El tema no es tan fácil, porque no solamente son dos disciplinas, sino, diría yo, dos personas que cultivan dos disciplinas, lo cual no es un diálogo entre disciplinas, sino entre personas indisciplinadas, cada uno en su disciplina. Se habla de la descolonización epistemológica, que es una manera interdisciplinaria de plantear las cosas. Entonces, empiezo yo con la filosofía. Luego Paco hablará de la literatura y después empezamos el diálogo, que será improvisado, pero en las improvisaciones que tienen 30 o 40 años de preparación. Le pregunté a los técnicos si no se ponían en sintonía y me parece que fue la primera, así que los técnicos veremos cómo soluciona la cuestión. La dificultad es que hay que entrar en dos mundos que son maneras distintas, pero muy semejantes, de acceder a la realidad. Entonces yo querría pocos minutos, pero 15 o 20 minutos como para poder ir entrando. ¿Qué significa una narrativa filosófica? Y entonces hacer una narrativa filosófica para que haya una experiencia. Y entonces después daremos la palabra al hombre de letras, al que escribe literatura, para que haga otro ejemplo y ahí entonces empezamos el debate. Yo me voy a referir a un pequeño libro mío que se llama Filosofía de la Liberación, que está publicado en breviarios del Fondo de Cultura Económica, un libro barato, cuesta como 100 pesos o algo más, pero muy poquito. Empezó el diálogo, porque claro, Paco nos ofrece más barato, lo cual me gusta mucho. Haremos una edición más popular. Y entonces me remito a él, pero debo decir que lo pueden bajar del internet y ahí ya no pagan nada. Eso. Bien, bien. Más barato todavía. Bien. ¿Cómo empieza ese libro? Primero es un libro de filosofía desde América Latina, que supone la única filosofía que puede hacer un filósofo si es filósofo en serio. Porque muchos filósofos repiten el discurso europeo norteamericano y ya están repitiendo. Es lo que un filósofo mexicano, se llama Carlos Pereda, llama la filosofía sucursalera. Es como hacer una sucursal de un producto americano o europeo. La filosofía de liberación es nuestra, ha nacido en América Latina. Y la comienzo a relatar. Casi siempre se piensa que la primera relación posible, cognitiva, es de un sujeto con un objeto. Puede decir, somos sujetos y estoy yo ante el micrófono, que es una cosa que no soy yo, está más allá de mi piel, de mi corporalidad.
y pasa por ser universal, pero no es así. Y este libro empieza desde el comienzo a ser diferente. El primer experiencia del ser humano, que evidentemente es un ser viviente, pero de eso se olvidó un poco el gran Descartes, que era un filósofo francés de los Países Bajos, que pensó que yo pienso es el punto de partida, lo cual se pensó que era un cerebro sin cuerpo. Somos mucho más que un cerebro. La primera relación no es sujeto ante un objeto, sino es un sujeto en un sujeto. Es lo que les digo. Somos un sujeto en un sujeto. ¿Cómo nacimos? Nacimos, evidente, en el vientre de nuestra madre. Quiere decir que durante 9 meses, la única experiencia que tuvimos fue de una piel debajo de la piel. Dice Levinas, un filósofo, pero un filósofo distinto. Es decir, durante 9 meses vivimos en la interioridad de un ser vivo, nuestra madre, y humano además, y tuvimos experiencias fundamentales. El feto ya se chupa el dedo y ya escucha música y ya escucha los golpes y los ruidos y está viviendo desde dentro de otro. Miren qué notable. No somos sujetos ante un objeto, sino somos sujetos en un sujeto. Así empieza el libro. Es decir, la primera experiencia que tenemos al nacer, y decimos al nacer a la luz del mundo, vamos a ver lo que significa eso, es también ante otro, que es la mujer, la madre. Y la madre nos acoge en sus manos. Y nosotros comemos, pero no comemos algo, comemos a alguien, porque a su vez nos alimenta nuestra madre con su cuerpo. Quiere decir que mire qué notable. Tenemos el calor de su cuerpo y no nos hemos abrigado todavía. Podemos comer y no hemos comprado todavía ningún alimento. Tenemos nuestros pequeños piececitos que se mueven y no hemos caminado. Estamos en la extrema protección. Cuidado, nacemos demasiado pronto, dice Peltzner, un pensador, porque el niño al nacer no ha terminado de nacer. Va todavía a desarrollar su cerebro. ¿Han visto que los niños, cuando uno le toca el cráneo, tiene un huequito arriba? Porque ese cerebro va a crecer mucho. Y entonces necesita que los huesos todavía le dejen espacio. Un patito nace y sale nadando y ya se defiende. Nosotros vamos a caminar después de un año. Así que nacimos por lo menos un año antes que el patito, antes de tiempo. Pero es el tiempo en que podemos justamente crecer ante otros sujetos en la comunidad. Y esta es la intuición de Freud, porque dice, las más grandes experiencias de nuestra vida las vamos a tener acerca de otros los más próximos. Mi padre, mi madre, un hermano, los amigos. Miren lo que le pasa a un niño que nace a la luz del mundo y la madre, por ejemplo, no lo quiso tener. Nació antes de tiempo, pues le incomoda en la vida, pues muchas razones. ¿Se dan cuenta ustedes el espanto de un recién nacido que no lo quieran? Queda el hombre o la mujer tocada para siempre. En cambio, miren qué bello es nacer en el regazo de alguien que lo acaricia a uno, lo besa, y de uno dice, el mundo es bello. Y eso le va a quedar hasta el fondo. Yo siempre digo, Hidalgo se animó a tocar una campana y hasta la muerte estaba en el horizonte, pero se animó. ¿Por qué? Porque debió mamar muy bien. No se quedó con insatisfacciones. Y como era un hombre bien asentado en sí,
entonces podía convocar a los demás. El libro empieza en una apología de la proximidad. Cuidado, no es solamente el nacer. Después, por ejemplo, el varón-mujer va a dar un beso. Y hay un canto que se llama el Shira Shirim en el pensamiento hebreo que dice que me bese con los besos de su boca. Un bello ejemplo. ¿Por qué el beso es lo más erótico? Porque es una mucosa interna que está fuera del labio y toca la mucosa interna que está fuera del otro y da mucho placer, pero no da placer solo por la piel, sino porque uno se da cuenta que el otro también tiene el placer. O es decir, es una correspondencia de mutua realización en la justicia, porque yo pienso en la realización del otro y no como mera mediación de mi placer, sino como servidor del placer del otro. Y eso es un acto de justicia. Pero después también el maestro y el discípulo es una relación cara a cara. Y los hermanos en la asamblea es una relación también cara a cara en la asamblea. En el fondo, en el hogar, comemos juntos y salimos del hogar para trabajar. Yo digo, Freud es el que trabaja lo que pasa dentro del hogar, hasta el orgasmo. Al salir a la calle para afuera, funciona Marx, porque yo tengo que trabajar para tener un salario justo y poder, ¿qué? Traer a la casa el alimento para poder seguir alimentando el hogar, el fuego del amor en la comunidad. Pues sí, paradójicamente la economía es un pasaje por afuera que vuelve adentro de la intimidad. Podríamos estar, como yo digo, a veces un semestre sobre este tema, no se imagina. Pero no termina ahí un relato filosófico, sino que de todas maneras vamos a tener que enfrentarnos con el mundo. Es decir, ahora vamos a tener que dejar el otro sujeto. Yo digo a veces a mis alumnos, miren, se aman tanto que se dan un beso y están ahí besándose. Pero después de un rato dicen, ay, empieza a llover, tenemos que hacer un toldo. O el beso está tan largo que dicen, tenemos que comer, entonces tienen que trabajar un poco la tierra en la agricultura, ¿no? O es decir, no podemos eternizar un beso eterno, sino que se nos viene la economía política y la política y muchas relaciones con la realidad como mediación para volver a la comunidad en la alegría del comer juntos, pero hay que tener algo que comer. Y eso hay que trabajar, como digo, la tierra y hay que hacer la tortilla y no es tan fácil tener que comer. Pero el comer no es un puro acto fisiológico, es un acto de culto a la comunidad. Porque es cultura el comer, igual que muchas otras cosas. Entonces, de todas maneras, al fin tenemos que enfrentarnos con la realidad. Pero ¿cómo nos enfrentamos a la realidad? Mira, yo estoy viendo un árbol al fondo, estoy viendo acá un aparato, el micrófono, ustedes mismos, son objetos. Pero yo los veo a ustedes y los experimento dentro de lo que la filosofía va a llamar un mundo. Como el mundo de mi casa, el mundo de mi barrio, el mundo de la clase obrera, el mundo de México hoy. ¿Qué significa mundo? Ya no es el cara a cara, es el interpretar las cosas dentro de una totalidad del sentido. Yo, por ejemplo, agarro esta botella. Está fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque está hecho justo según mi mano. Han diseñado una botella de este tamaño para que la pueda comprar en mi casa. Si fuera como una jarra grandota, pues no la puedo tomar. Es diseñada. De todas maneras dije, esta botella, ¿cómo sé yo que esto es una botella? Porque no es ninguna de las cosas que no son botellas en mi mundo, y hay infinitas cosas. Porque hay relojes, micrófonos, mesas, árboles, cielo, zapatos. ¿Y cómo yo sé que esto es botella y no todo lo demás? Porque en mi cerebro yo tengo memoria de todas mis experiencias y puedo discernir cada cosa que me enfrenta
desde la memoria de todas mis experiencias. El mundo es la totalidad de mis experiencias, de donde yo enfrento la botella ahora aquí. Miren qué interesante, cada uno porta un mundo distinto, el único que es sí mismo, pero al mismo tiempo tenemos mundos comunes. Yo estoy hablando una lengua y ustedes la están entendiendo. Estoy hablando de un tema y ustedes están entendiendo algo. Puede decir que nuestros mundos se cruzan y hacemos el mundo de una feria del libro en una tarde de un martes en el plantel de del Valle, de la UASA CM. Ese mundo es común. No se imaginan. Todas las experiencias se dan dentro de un mundo. Eso es lo que dice un autor como un Heidegger, que además de ser fascista, era un gran pensador. Y dice, somos seres en el mundo. En el sentido de que cada uno porta un mundo desde donde se avanzan, se disciernen todas las experiencias de mi vida. Y esas se avanzan desde la memoria de mis experiencias. Pero entonces el mundo es una totalidad. Cualquier tema que ustedes me dieran a pensar, cualquiera, hábleme de la locomotora, o hábleme usted de lo que significa una mesa, o háblame usted de lo que es un reloj. Le aseguro que puedo empezar de inmediato a hacer una clase sobre ello. ¿Por qué? Porque sitúo lo que me enfrenta dentro del mundo. Un reloj. Pues, es un instrumento que da la hora. Sí. ¿Y por qué no hace mucho tiempo que hay relojes pulsera? Porque el tiempo se calculaba aproximadamente, pero nosotros decimos, el tiempo es oro. Qué raro. ¿Eso desde cuándo se dice? Desde el siglo XVII. Antes el tiempo era una creación divina, era el tiempo de mi vida, pero no se lo medía por el oro, que es el dinero. Ahora hay que ahorrar tiempo. El reloj, como lo usamos, está determinado por una totalidad que se llama el capitalismo, y podría demostrarle cómo funciona dentro de un mundo en donde el aumento de ganancia es lo que da sentido a la vida. Y por eso llevamos el reloj, para no perder un minuto, porque el tiempo es oro. Eso aparece en un banquero alemán cerca de München, allá por 1700, un reloj ya moderno que dice Zeit ist Gold, el tiempo es oro. Pues sí, que yo del reloj puedo sacar el capitalismo como totalidad. De algo que me enfrenta, yo puedo sacar un mundo, y el mundo me puede explicar cualquier cosa que me rodea. El sentido de cada cosa que me rodea lo puedo pensar desde totalidades que son mundos. Y esos mundos es posible que nieguen al otro, aquel originario, aquella madre que fue mi otro al origen. Yo lo puedo negar en nombre del dinero o de cosas que le doy más valor que a otra persona. Podríamos hablar mucho más, pero he estado haciendo una reflexión filosófica. ¿Dónde estábamos situados? ¿Dónde estábamos? No era el mundo cotidiano, era otro mundo. A veces mis alumnos, después de 2 horas de clase, ¡pum!, caen a la cotidianidad, como si salieran de una trascendentalidad, un mundo extraño, y han estado pensando cosas que nunca habían pensado en la vida. Habían estado pensando sobre el sentido profundo de lo que acontece cada día. Eso es la filosofía. La filosofía va al fundamento de la realidad cotidiana, pero a un fundamento a tal nivel que hasta el geómetra que usa geometría, pero quizás nunca pensó que era el espacio, o un médico que cura las enfermedades, pero si uno le pregunta ¿qué es la enfermedad?, ni podría responder. O un físico que si uno le dice pues es el Big Bang, que hay una explosión en el espacio, ¿qué es el espacio?
tampoco puede responder en sus últimos fundamentos. Y habita un mundo trascendental que no está alejado de la realidad, pero que cuando uno aterriza de nuevo a la realidad, empieza a descubrir el sentido. Entonces, termino diciendo, dijo Aristóteles, los que hacen mitos son los que hacen filosofía. O es decir, los que hacen mitos son los que aman la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? No es la ciencia, es saber ordenar el sentido de la vida cotidiana. El médico puede decir, este se murió, certificado de defunción. Y yo le pregunto, doctor, ¿se murió el pobre? Sí, se murió, no le late más el corazón. ¿Cuál es, doctor, el sentido de la muerte? Y él puede ser doctor de la UNAM y premio Nobel y del CONACYT, y nunca se preguntó el sentido de la muerte. Y se lo puede responder un chamán de una tribu, porque ese sí sabe lo que es la sabiduría y la ama, aún a través de los mitos. Eso es lo que me va a ligar, espero, van a ver ustedes, a la cuestión de la literatura. Pero es otra disciplina, y le dejo ahora a Paco que refute lo que yo he dicho, o que mejor explique lo que él entiende por literatura, y después veamos qué pasa. En el ciclismo profesional hay una técnica que se llama demarraje, muy usada por los ciclistas más experimentados, que es construyen un ritmo y lo van aumentando, de tal manera que van mermando a los que los acompañan. En general usan a lo que se llaman los domésticos de su equipo, o sea, sus puntos de apoyo, que son los que van marcando el ritmo. Y en un determinado momento, el líder del equipo suelta un tirón de violencia en el pedal. Esto se llama un demarraje. Y en esta ruptura de ritmo, lo que hace es intentar arrastrar a sus oponentes más peligrosos para irlos quemando. Esto puede suceder en una etapa de montaña 7, 8 veces en el momento en que empieza el ascenso. Los riesgos de arrancar con un filósofo al lado es que te propone un camino, te propone una bicicleta y te suelta el demarraje. Entonces voy a empezar diciendo por qué cuando yo entré en primero de secundaria, yo adoraba a Robin Hood, pero estudiaba en la secundaria 4. Y en la secundaria 4, la pura idea de llegar vestido de mallas, con un gorrito ridículo y una plumita, y arco y flechas, era verdaderamente impensable. Era territorio salvaje aquello. Y por más que yo amara a Robin Hood, tenía que encontrar otra manera de mantener mi amor sin ponerme mallas ni gorrito con plumas en la secundaria 4. La secundaria 4 se caracterizaba porque era uno de los centros de la construcción de la Leferés como lenguaje absoluto. En la puerta a las 7 de la mañana había 2 personajes. Uno de ellos, un prefecto llamado Clavillazo, porque hablaba como clavillazo, era incapaz de una articulación de más de 2 minutos coherente, y decía, Franco Izquierdo, creo que quería decir que entraras por el lado izquierdo o algo así. Y a su lado había un personaje mucho más consistente desde el punto de vista ideológico, que era el merenguero, con el cual tenías, bueno, si al llegar a las 7 de la mañana no te los albureabas a los dos, no te dejaban pasar a la secundaria 4. Entonces era un duelo construido sobre esa maravilla que el lenguaje mexicano ha creado y ha adoptado, que es el albur, en el cual se decían cosas verdaderamente primitivas, salvajes, pero extraordinariamente ingeniosas, como por ejemplo, te tapo con cemento y te dejo al albañil adentro, ¿no? Que desde el punto de vista de la construcción metafórica es altamente imaginativa, pero a las 7 de la mañana es alta y peligrosamente imaginativa, porque así como todos los mexicanos tenemos un primo pendejo, y esto es estadística pura, un primo o una prima pendeja, a los ciudadanos normales lo que tenemos además es que hay ciertas horas del día en que los biorritmos no responden.
Entonces las 7 claramente es la hora en la que no han puesto las banquetas, el asfalto está fresco, los automovilistas intentan atropellarte nomás por el puro hecho de tu condición de existencia ajena a su volante, para usar una conceptualización de tipo filosófico. Y a las 7 de la mañana entrabas a la secundaria 4, manteniendo tus amores de infancia con Robin Hood, y hago una nota de pie de página para estar al tono. Robin Hood, leído a los 5 años, produce una experiencia extraña, que es Bosques de Sherwood. Órale, ¿dónde está Sherwood? No importa, bosques. Y entonces andaba vestido de manera ridícula por los bosques de Sherwood. Pero tenía un arco infalible y unas flechas que daban en el blanco. Y no solo eso, Robin Hood asaltaba. ¿A quién? A los ricos que cruzaban el bosque. Que uno dice, eran ricos bastante pendejos, porque podían haber ido por otro lado después de la continuidad de los asaltos Robin Hoodianos, pero ahí iban, ¿no? Lo cual demuestra que el poder y la riqueza no dan sabiduría. Y entonces uno decía que era niño de izquierda. Yo fui niño de izquierda desde los 4 años o cosa por el estilo, cuando planteé a mi papá que por qué no dejaban fumar en las iglesias, y me dijo, pues esposa de ellos, y dije, pues no voy, pensando en que fumaría a los 13 años. Eso se llama anticipación ideológica. Entonces, premonición quizá. Entonces, fin de la nota de pie de página, yo adoraba, porque robaba a los ricos y se los daba a los pobres. Robin Hood convertía el fruto de sus saqueos en regalos para los pobres. Yo era niño de izquierda, Robin Hood. Luego vendría Salinas, conocido por todo el mundo como Hood Robin, que le robaba a los pobres para dárselo a los ricos, y confirmaría mis amores originales. Así la cosa, uno llegaba a la secundaria 4. Te albureabas al merenguero y al clavillazo, que ni se enteraba porque no tenía demasiadas luces. Como suele decir una amiga mía, le faltaba un verano en el proceso de manufactura, o sea, de los 6 mesinos, 5 mesinos, por lo menos. Entrabas, ¿y cómo les transmitías a la bola de vándalos que se reunían ahí? La secundaria 4 estaba en los límites de una colonia proletaria, una colonia lumpen y una colonia de clase media, lo cual era el lugar ideal porque era muy Ciudad de México real. Y entonces, ¿cómo les transmitías a los vándalos tu amor por Robin Hood sin que se notara? Era medio complicado porque además mis amores eran amores esotéricos. Yo adoraba a Robin Hood, adoraba a Rob Roy. Pero imagínate ir vestido con faldita escocesa a la secundaria 4, que era una secundaria de hombres además, masculina. Entonces llegar con faldita escocesa podía ser peligrosísimo, ¿no? Para tu salud permanente. Entonces, leer Rob Roy. Y entonces, la única manera era contarlo. La única posibilidad era contarlo. Entonces empecé a desarrollar algo que me ha acompañado el resto de mi vida, que es, a partir de la literatura, reconstruir la literatura para contar la literatura. Así logré cosas inusitadas a lo largo de mis 64 años. Como por ejemplo, durante años estuve atendiendo a los compañeros en una huelga en la colonia industrial Vallejo y daba unas clases de teoría política y hablaba de Marx y de la plusvalía y de la historia del movimiento obrero y les contaba quién era Morelos, hasta que un día descubrí que se me habían acabado los temas y que ya no tenía muchas más luces. Entonces les conté Peter Pan, pero en versión adecuada a las circunstancias, pues. Y una semana después me llamó el propietario de la librería de la Clavería, diciendo que qué había hecho yo en esa fábrica, que habían venido 5 obreros a comprar Peter Pan con el dinero que sacaban de las boteadas. Yo dije, en la madre, cuando lean la versión nos van a descubrir. Llegué a hacer cosas interesantes como dar un curso en un colegio de señoritas y explicarle que los enanos de Blancanieves eran la representación ideológica del proletariado, ¿no? Por eso, y que no cantaban Ailoa, casa a trabajar. Esa es la pinche versión de Walt Disney descafeinada y chafa. Que cantaban arriba parias de la tierra, de la internacional. Y que como representación del proletariado eran, desde el punto de vista de la bruja, las fuerzas del mal. Y traté de explicarle a algunos compañeros cómo la lógica de los 3 mosqueteros no está en a quién se ponen en servicio, porque se ponen al servicio de una reina medio piruja que andaba poniendo los cuernos al rey y con un pinche embajador inglés y que le regalaba unos arretes. Tardé mucho en descubrir que era una especie de pedazos de colgajo que se ponían las mujeres de la época. Y entonces
defender la honra de una reina piruja era poca cosa. La esencia de los tres mosqueteros, que eran, se confrontaban en la defensa de la reina piruja y del honor de la reina piruja, se confrontaban con las fuerzas del mal. ¿Las fuerzas del mal quién eran? El cardenal Richelieu, que es como onésimo, pendejésimo de Catepec, el representante del pensamiento conservador, cerrado, arbitrario y pinche que ha vivido en México durante tantísimos años. Entonces, ya, si el malo era un cardenal, pues entonces está a toda madre, ¿no? Los tres mosqueteros. ¿Qué quiero decir? ¿Qué estoy intentando contarles? Primero estoy intentando desmarcarme del demarraje que me acababa de colocar, ¿no? Y la huida del pensamiento abstracto por la vía de un pensamiento más bien anecdótico, ligado a la peripecia, pero ilustrado, porque yo soy un salvaje ilustrado, como todo el mundo sabe, lo cual me convierte en un enemigo muy peligroso, porque los salvajes ilustrados apuñalamos con daga de plata de los Borgia, pues, ¿no? Hay una manera de vivir el mundo no vivido y participar del mundo de los otros y ser los otros a través de eso que se llama literatura. Un adolescente condenado a los polvos de Azcapotzalco, a las tolvaneras de Ciudad Nezahualcóyotl, a los camiones donde avientan la gallina y luego a la señora con el empujón, a los peceros malditos, a las condiciones de supervivencia ligadas al límite, a los aboneros que te van a cobrar el pantalón que te vendieron 4 veces más caro de lo que cuesta en la puerta de tu propio trabajo para que no te puedas escapar. Ese adolescente que vive en condiciones de promiscuidad familiar, llega un momento en la noche en que pues, con una linterna de pilas o con una lamparita crea un círculo mágico, abre el libro y entra en otro mundo. Entonces abre un libro de un serrallo con odaliscas turcas, todas ellas putísimas, ¿no? Pero que además no les cumple el sultán y están rodeados de mamelucos, ¿no? Les cortaron el pito porque para que estén ahí haciendo su trabajo. Y ese adolescente, durante 1 hora, hora y media, ese mismo adolescente del México del polvo y de la tierra suelta, es odalisca, chinga. Y la clave de nuestro paso por esta tierra, y ahí sí tengo que hacer concesiones a la filosofía, porque esta es una disquisición absolutamente filosófica, es la posibilidad de ser otros. Solo la posibilidad de ser otros te permite volver a ti mismo enriquecido con la vivencia de los demás. Y la riqueza que se vuelve la riqueza de la solidaridad, del compartir el terreno, la tierra, el espacio, las ilusiones, las esperanzas. Y la literatura es el gran instrumento para poder ser otros. ¿Cómo ves? Como vieron, ya se contó una posible historia de la secundaria donde vivió, y yo creo que es un gran ejemplo porque no la hizo vivir, y la hizo vivir desde el lenguaje tan urbano de México, ¿no? Que hay que tener demasiada experiencia para poder hacerlo. Yo querría entonces continuar esto diciendo, claro, lo que dije del filósofo era como el comienzo, porque también el filósofo se enfrenta a otros mundos. Nos dijo muy bien que el literato crea un mundo, y cuando uno toma la obra de un gran autor, la vida de, por ejemplo, Pancho Villa de Paco, es un libro enorme, y sin embargo uno lo empieza a leer y se hace la noche y lo sigue leyendo, y por ahí dice, ay, mañana tengo que ir al trabajo, pero lo sigue. Y eso es del artista, el que atrapa y hace vivir por dentro un mundo, con todas sus contradicciones, porque de paso nos pintó toda la sociedad de la época con las metáforas que hizo de sus distintas maneras de mirar la secundaria y demás. El filósofo podría decir algo parecido de la siguiente manera: el mundo que me enfrenta, el cotidiano, cuando salgo a la calle y voy al metro, es el mundo positivo, es lo dado, es lo cotidiano. Sé cómo funciona la calle, sé
lo que significa ir al cine, tener un salario si lo tengo, vestirme, etc. Pero lo dado no es lo real. Lo real a veces está invisible, está detrás. Y es justamente lo que esa realidad niega. Mire, le voy a dar un ejemplo. Un filósofo griego decía, el ser es, el no ser no es. Y el lenguaje de Paco diría, parece, perdón, nunca lo he usado, pero ahora sí. Seguro que sale bien. Es una pendejada, ¿no? Es decir, el ser es y el no ser no es. Pero es tan tonto que no sé cómo se le ocurrió. Pero miren, le agrego una palabrita y ustedes empiezan a entender. El griego es, el bárbaro no es. El anglosajón norteamericano es, el latino no es en Estados Unidos. En la Ciudad de México son los que están en el Pedregal, pero los que están allá por Iztapalapa no son, no aparecen, son invisibles. Y entonces ahí empieza el tema. ¿Cómo desaparecen los que son? Y bueno, entonces ese mundo que yo abstractamente mostré es un mundo donde lo que aparece como afirmación es lo que está construido sobre lo que no aparece como negación. Y esos que son negados son los que producen lo que aparece. Pero eso a todos los niveles. Hasta, por ejemplo, en una estética. ¿Qué es lo que aparece como belleza? Aparece como belleza las muchachas de Televisa, rubias, blancas, estilizadas, altas. Entonces alguna muchacha de algún barrio dirá, pues de este tipo de gente, pues muchachas no hay en mi barrio, son las de Televisa. ¿Dónde estamos? Salimos nosotros, no somos. Eso entonces empieza a ser un problema y el filósofo lo puede empezar a discernir. Eso es justamente la negación del otro, y esa negación del otro es el mal, y eso en el plano social es la injusticia. Y entonces, miren, el mundo tiene a su vez lo que aparece y lo que niega, y el otro es también negado. El varón en el machismo no ve a la mujer, y a tal punto que la propiedad antes la tenía solamente el varón. Y hasta nosotros tenemos ciertas expresiones en México que me hablan de cosas muy extrañas. Para decir algo malo o extraño, decimos, le dio en la madre. ¿Y por qué no decimos, le dio en el padre? Que es lo negativo. Puede decir, decimos, ah, padre, qué padre. ¿Por qué no decimos qué madre? Es machismo. Puede decir, también estamos calificando. ¿Se acuerdan de aquel poeta que decía, ¿por qué no pintan a los angelitos de color negro? A los angelitos que son los buenos, de color negro, y a los diablos de color blanco. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué los diablos de color negro? Eso no viene de Europa. O es decir, el mundo que se nos da es una negación del otro y está construido sobre su alienación. Entonces habría que explicar qué significa alienar al otro. El rico aparece propietario del capital y el obrero que produce el capital no aparece y es un pobre. Ese fue el tema de Marx. ¿Cómo es que el que produce la riqueza es pobre? Y para eso escribió sus obras. Y eso lo hizo un filósofo, porque Marx era filósofo además de economista. Entonces, el filósofo no solo describe lo que aparece, sino lo que no aparece. Y lo que no aparece lo considera como injusticia. Por lo tanto, hay que afirmarlo. Pero afirmar esa exterioridad del otro, lo que está más allá del sistema, es un proceso que el otro debe tomar conciencia de no aceptar la negación que el sistema le atribuye y partir de su propia creatividad para hacer un mundo nuevo. Y esa negación del mundo presente injusto yo le llamo liberación, o es decir,
que el otro reaparezca como otro en un mundo donde puedas vivir en justicia. Y eso es toda una ética, casi toda la literatura contemporánea latinoamericana, porque está continuamente hablando de esto, de eso negado como afirmación de un mundo futuro, pero no lo hace con la manera unívoca, o es decir, precisa del filósofo, que a veces le quita su emotividad y que es difícil de ser vivida, aunque tiene precisión. Yo creo que el poeta y el literato lo vive metafóricamente en ejemplos concretos, y entonces uno queda viviendo ese mundo y uno empieza a odiar al dominador y a simpatizar por el dominado, y uno no sabe cómo fue atrapado en la narrativa literaria que lo hace vivir por dentro. Los dos están hablando de lo mismo, pero con distintos lenguajes. Yo escuché en lo que él venía diciendo, pues todo un tema que el filósofo lo haría de otra manera, pero no más valioso, sino de otra manera. Y lo que dijo era lo mismo, pero de una manera que simbólicamente exige una hermenéutica, decimos los filósofos, o es decir, una interpretación después de segundo grado. O es decir, al leer lo que escribe Pato Taibo, uno queda agarrado. Ahora, si después tiene que pensar por qué me pasó eso que me agarró, ahora ya sería la crítica literaria. Tendríamos que agarrar la obra y discutirla en grupo para ver cada autor de los que dijo y cada uno del portero de la escuela qué significaba en este relato ya completamente valorativo, pero metafórico. Vamos a hacer filosofía de poetas, siguiendo tu línea. Te levantes en la mañana. Las condiciones son arduas, en el mejor de los casos. Incluso para alguien como yo que no bebe, soy analcohólico. Debe ser por eso por lo que escribo mucho. Soy monógamo y analcohólico, entonces ni me dedico a ligar a las esposas de mis compañeros, ni me dedico a emborracharme, ni voy a cócteles, sobre todo en los cócteles están llenos de gente indeseable, ¿no? Entonces tengo mucho tiempo libre, pero de todas maneras levantarse en las mañanas es subir la cuesta de la vida, pues, ¿no? Y veo un tipo que se parece al monstruo de Frankenstein. Además ni siquiera tiene líneas horizontales y verticales, sino cosas raras como dobleces. Y lo miras y le dices al espejo, buenos días, y no te contesta. Le sigue siendo izquierda y una voz cavernosa viene desde el espejo y dice, a huevo, ¿no? Porque es la razón de iniciar el día. Porque si el espejo te dice, no, ya te volviste de derecha, güey, entonces ya vete a trabajar a la revista Vuelta, consíguete una beca del Sistema Nacional de Creadores, o aplaude a Peña Nieto, el analfabeta funcional que hoy rige los destinos de México. Entonces, bueno, después de este primer intercambio de emociones con el espejo, ¿qué te queda? Pues yo tengo un mantra, ¿sí? Que es Ungaretti, el poeta italiano de fines del 19, que dijo, escribió un largo poema y no le gustaba y le quitó 3 líneas y no le gustaba y le quitó 7 líneas y no le gustaba, y de repente se quedó con una línea y le gustó. Y la línea dice, me ilumino de inmenso. Yo sé que es grandilocuente, pero en las mañanas, y tal como empieza el día, y en el DF, ¿sí? Y en el México que estamos viviendo, porque nota de pie de página número 2. Todos ustedes saben que como México no hay 2, porque si hubiera 2 estaríamos en el otro, no en este, ¿no? Regreso al tema. Miras al espejo y le dices, me ilumino de inmenso. Y el Frankenstein que está enfrente te dice, estás cabrón, ¿eh? Y sigo a lo largo del día con estas muletas que me ha dado a lo largo de los años la poesía. Ángel González, poeta español, de repente me dice, otro tiempo vendrá distinto a este y alguien dirá, debiste haber contado otras historias. Y yo me rompo la cabeza buscando las historias que que tendría que contar viviendo en un mundo como el que vivo. Y apelo a Pancho Quevedo, que es uno de mis héroes de toda la vida, y me dice, polvo serás, mas polvo enamorado. Y te dicen, no cualquier pinche polvo, no la tolvanera de la obra en construcción, no, serás polvo enamorado. Y agarras velocidad, pues. Y entonces de repente Gabriel Zelaya, poeta comunista y antifranquista español, cuando voy agarrando vuelo,
me dice, como un pulso que golpea las tinieblas, ciegamente existiendo, fieramente exaltando. No necesito el nivel de abstracción al que la filosofía me puede conducir. De nuevo, ¿alguien tiene bronca con los poetas? No necesito el nivel de abstracción, ni siquiera el nivel de reflexión política, ni siquiera una reflexión más profunda sobre el sentido de la vida. Me alimento de estas variables que construyen educación sentimental. Es cierto, peco de irracional y muchas veces la irracionalidad me domina, pero sistemáticamente descubro en toda esta estética una ética, y es lo que me lleva al punto donde tú lo estabas dejando. Pues yo partiré de donde la has dejado. Eso me hace acordar también a un poeta que lo canta Serrat, ¿no? Aquel de Machado: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo se piensa eso filosóficamente hoy? Por ejemplo, mucha gente dice el capitalismo está en crisis completa, tiene una realmente contradicción insalvable en todo el mundo, esta globalización cada vez más irracional. De paso debo decir que Taibo habló, Paco, de que es más irracional, no, tiene una racionalidad poética tremenda, ¿no? Pero soy un salvaje, yo dije, soy un salvaje ilustrado. Por eso, bueno, pero miren qué notable, porque ¿cuál es la alternativa al capitalismo? Entonces pareciera que hay que sacarse del bolsillo una alternativa para uno puede decir, mira, el capitalismo se supera de esta manera. Pero dice Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso es una propuesta metafórica y poética de una verdad teórica, de una profundidad gigantesca, que la ha trabajado mucho un gran filósofo alemán que se llama Walter Benjamin, que justamente trabaja mucho con estos temas, ¿no? Es decir, nunca en realidad la humanidad creó un sistema a priori, es decir, nunca pensó un sistema que después iba a cumplir, lo fue haciendo. Y lo fue haciendo muy lentamente. En el siglo XVI y XVII, si uno lo hubiese preguntado a un mercantilista español que cruzaba el océano con sus carabelas, mira, la alternativa al feudalismo se llama capitalismo, le he dicho, ¿qué es eso? Ni lo había imaginado, y sin embargo estaba haciendo el camino. Es como en el desierto, que si tengo dunas por delante, no tengo camino. Entonces, camino, pero cuidado, había un árabe, un jeque árabe del desierto, que una vez un urbano le dijo, a ver si eres tan capaz, y le hizo entonces una dificultad, le construyó todo ¿cómo se llama? Donde hay que ir pasando de un punto para otro. Un laberinto inmenso, ¿no? Y entonces aquel árabe, pues, poco a poco, gracias al sol, esto y aquello, le costó muchísimo y logró salir. Pero le dijo al otro, yo te voy a llevar a un laberinto y de ese no vas a poder salir. Digo, no puede ser. Y lo llevó al medio del desierto y lo dejó solito y dijo, sal. Y se murió en el desierto. No sabía salir del laberinto, no sabía, y no había ninguna pared, y no había ningún laberinto. ¿Qué le faltaba? Una brújula para decir, bueno, camino al menos siempre al norte y algún día llegaré. Claro que sí, era justo la parte más larga del desierto, también se iba a morir, pero tenía que haber palpitado algo. La brújula es lo que me permite caminar. Entonces, lo que permite crear un sistema alternativo al capitalismo no es un proyecto, son criterios éticos que deben iluminarme en cada acto que yo hago. Y si lo voy haciendo, y muchos lo van haciendo,
empieza a surgir un nuevo sistema. Y cuando se echa la vista atrás, se ve lo que han hecho, como dice Machado. Es decir, aquí la metáfora importantísimo en la política. Hay que tener criterios. Y esos criterios son éticos. Claro, ¿cuáles? Bueno, para decirlo rápido, 3 criterios éticos. Primero, hay que afirmar la vida humana. Ese es el criterio ético material por excelencia, ¿no? Y en el libro de los muertos de Egipto, hace 5000 años, Osiris, que era el dios de la resurrección, le preguntó a un muerto que quería resucitar: ¿qué has hecho de bueno? Es un mito. Y el muerto dijo: di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di un vestido al desnudo y una barca al peregrino. Ustedes ven que son 4 exigencias materiales: comer, beber, tener un vestido y una barca. Pues si yo hiciera eso como político o como economista, ya tengo un criterio, primero. Segundo, ¿cómo voy a dar de comer? Por consenso comunitario. O es decir, siempre que elija algo, lo tengo que elegir desde una comunidad con simetría de posibilidades de participación para llegar al consenso. Eso se llama democracia, pero no la liberal, sino de los pueblos originarios. Y la tercera, que sea factible lo que yo hago. Pero hay una cuarta todavía. La cuarta, había un filósofo que se llama Hermann Cohen, que dice: el método consiste en ponerse en lugar de los pobres y desde allí hacer el diagnóstico de la patología del Estado. Entonces, si yo le doy de comer al más pobre y permito que haga una comunidad de consenso y sea posible, esos son los criterios que necesito para hacer un nuevo sistema, y este proyecto se va a ir construyendo, como dice Machado. Es decir, el poeta da el tema, pero el filósofo lo puede ir clarificando paso por paso hasta hacerlo algo empíricamente posible. Y eso en todas las ciencias: economía, en la política, en la psicología, el psicoanálisis, y hasta en la física y hasta en la matemática. Pero en fin, sería largo mostrar cómo. El poeta también inspira al filósofo y le propone el tema. El filósofo lo analiza después de manera racional, pero cuidado, racional que incluye la emotividad. Dicen los neurólogos que lo racional es el sistema neocortical y que lo afectivo, el corazoncito, es el sistema límbico, el cerebro, no es el corazón, ¿no? Porque el corazón se agita, pero porque lanza más sangre al cerebro. El que ama es el cerebro, no el corazón. Y no se puede solo pensar con la cabeza. También hay motivaciones afectivas que son los que me inclinan a la justicia. Por eso entonces que hay que vincular afectividad y teoría para poder transformar el mundo. Yo adoro la filosofía, pero no la consumo. Porque de repente la resiedumbre afirmativa de la filosofía me preocupa. Cuando Marx dice categóricamente, y la palabra categórico es una de las palabras que eternamente me preocupan, nota de pie de página: será porque traigo un ácrata escondido en el fondo de mi profundo corazón. Cuando dice es el ser social el que determina la conciencia. Y yo digo, y entonces, querido Marx, ¿cómo te explicas que el Partido Comunista Bolchevique, que hizo la Revolución de Octubre, de 52 miembros, 47 fueran hijos de la clase media, y de esos 47, 5 eran hijos de millonarios? ¿Sí? Y entonces, bueno, entra toda una teoría de la representatividad. Pero si analizas el fondo del problema y vas masticando y poniendo en duda todo, y poner en duda es un acto de sabiduría. A mis 64 años he descubierto que inteligencia es dudar, no afirmar. ¿Sí? Es una reflexión que de repente te plantea el problema y te dice, bien, el ser social, las condiciones materiales, lo jodido, lo hambreado, lo perseguido, lo despedido, lo ninguneado, ¿sí? El peón que acude al llamado de Villa a todo o nada en 1913, en 1912.
Sí, está impulsado por las condiciones de la sociedad en la que vive. Está reventado por estas condiciones y quiere acabar con ellas porque el agua le ha llegado hasta el borde de la boca. Pero es solo ese el gran motivador de la solidaridad, de la propuesta del cambio, del camino de la revolución. Y yo diría no, hay un factor extra, que es el inverso. La conciencia regenera al ser social, ¿sí? Y esto es dialéctica, al fin y al cabo. Y te plantea el problema de cómo, a partir de colocarte en el mundo y adoptar una posición en él, a partir de la emoción, la emotividad, ¿sí? A partir de la empatía con los demás. Yo soy ellos, ellos son yo, esos no son ni ellos ni yo, son una bola de culeros que salen en la revista Hola, ¿sí? Te va creando la posibilidad de hacer tuya las causas de la justicia. Y en esa medida, el trabajo de la construcción de la conciencia me parece un trabajo determinante. Y a lo largo de los años he descubierto que la conciencia se construye por muchos lados. Por un lado, por la sabiduría del aprendizaje de lo cotidiano. Ver, observar, mirar, interpretar, analizar, estudiar. Pero también por la composición emocional. Indignarte ante la injusticia, enfadarte ante el engaño, irritarte profundamente frente al discurso de lengua de víbora, del doble discurso, de que dicen una cosa y hacen lo contrario. Molestarte frente a la doble moral, la moral declarativa por un lado y la moral practicante por otro. Y va construyendo una recolocación del ciudadano en la sociedad, donde lo material, o sea, su ser social, no se vuelve lo determinante para la construcción de una ideología, sino logra subordinarlo, ¿sí? Viví muchos años en una sociedad en la que mis amigos y compañeros tenían destinos que parecían prefigurados. Obtener un título universitario y sumarse al mundo de los capataces ilustrados del sistema, ¿no? Viví viendo de manera jocosa al remarcador del supermercado, al que convertí en uno de mis enemigos simbólicos, que es el güey que va corriendo más rápido que tú y con una máquina de remarcar etiquetas va por adelante subiéndoles el precio a las cosas, ¿no? Y entonces llegué a comprar las cosas más extrañas en la época de la crisis de los 70, como botes de alimento para niños, cuando no teníamos niños en la casa, pero pues es que corría más rápido que el otro güey y los jalaba a tiempo, pues, ¿no? O siete frascos de pinol para lavar el piso, que poco más y producen el divorcio en mi vida, cuando llegué con 7 frascos de pinol diciendo que le había ganado al remarcador. Fin de la enésima nota de pie de página. Pero en este fenómeno de construir esta generación, descubrí mucha gente que encontraba el placer, el sentido de la vida, la felicidad chinga, ¿sí? En los otros, en el servicio a los otros, en poner tus energías al servicio de los demás. Conocí maravillosos personajes de la Escuela de Arquitectura en el 68 en la UNAM, que su momento de gloria era construir una casa horrible, por cierto, en la colonia de Santo Domingo, para gentes que no tenían casa. Conocí a médicos como Lino Cegueda, que su gran momento de gloria era atender a los compañeros en una huelga de hambre o recorrer los barrios discutiendo con las mujeres problemas de sanidad para evitar infecciones y enfermedades prematuras y epidemias. Conocí escritores que se pusieron a contar las historias de la gente. Todo esto me lleva a una idea, que es, si bien en el terreno de la filosofía están las preguntas, son las mismas que me acabo de hacer, la felicidad, el sentido de la vida, etcétera, etcétera, encontré en la literatura las respuestas por el camino de la anécdota, por el camino de la pasión. Y sigo siendo un acérrimo defensor en materia cultural de la construcción de la educación sentimental. Las universidades, de repente, me parecen lugares que prestan demasiada atención a la educación formal, ¿sí? Y que al mismo tiempo van construyendo sin querer una relación con leer pecaminosa, que es lee para mañana, lee una copia en 3 páginas porque si no hay examen, lee
150 páginas este fin de semana, y no mames, ni yo que soy rápido, ¿no? Lee y van creando una especie de bardío, porque es la mejor manera de llamar a un estudiante universitario, bien bonito, adolescente tardío. Va creando una especie de vacuna contra la lectura, en la que se dice a sí mismo, no, y qué hueva, no, tengo que leer, y va abandonando los dos sentidos que para mí le enriquecerían de una manera extraordinaria la vida y la educación sentimental, por tanto, que son: la literatura es placer y la literatura es subversión. Y solo ahí vas a encontrar placer y subversión en dosis enormes. Y por lo tanto vas a construir una educación sentimental que va a tener tanto peso en el proceso de tu vida como la educación formal. No recuerdo nada de la tabla periódica de los elementos, y eso que me la tuve que aprender de memoria, pero puedo nombrar sin temor a equivocarme todos los personajes centrales de las novelas de Salgari, empezando por Sandokan, Yáñez, Camamuri, Tremal Naik, el León de Damasco, todos, los 70 me los puedo echar. Y recuerdo con propiedad los nombres no solo de los 4 mosqueteros, sino de sus ayudantes, ¿no? El famoso Planchet, no más faltaba. Y soy capaz, bueno, recuerdo algunas pendejadas porque uno no está al margen de la contaminación, como por ejemplo los nombres de los sobrinos del Pato Donald, Hugo, Pato y Luis, ¿no? Me quiero llegar a la idea de que parte de este experimento que hoy estamos iniciando es intentar insuflar en el mundo de esta universidad, que es nuestra universidad y nuestra ciudad, y no nos la van a quitar, por más que lo intentaron con ganas, secuestrar esta universidad. Traer a la universidad esta especie de espíritu de que no hay educación completa sin educación sentimental. Teatro, cine, ballet, música, literatura. Ahí te va. Ahora sí te tiré el perro fuerte. No, sigo el tema. La cuerda y yo sigo la cuerda. Justamente es interesante. Yo diría que un militante de izquierda triste es un triste militante. Y voy a dar el ejemplo de Marx, porque se piensa que Marx es una gran cabeza, ciertamente, pero yo creo que tenía mucho más todavía un gran corazón. Era un romántico. Eso lo mostró aquí en su conferencia Michael Levy. Y le voy a dar un texto. Dice Marx: habría que ser muy animal para darle espalda al sufrimiento a la humanidad. Yo he dado todo lo que tengo, mi familia, mis mejores años y todo, por escribir este libro. Y este libro es una crítica, pero es una crítica que viene desde la contemplación y la empatía con el sufrimiento. Pero no solo eso. Marx, cuando tenía 17 años, miren qué edad, dio un examen justamente de lengua para ser bachiller, la prepa. Y la maestra le propuso un tema al joven Marx de 17 años, razones para elegir una profesión. Y entonces es notable, son 3 páginas, y dice, entre otras cosas, él quería ser poeta. Poeta. Dice, pero poeta no es suficiente por esto y aquello. Podría uno querer ser rico y tampoco, y querría uno poder ser científico tampoco. Dice, ¿cuál sería la razón para poder elegir una profesión? ¿Y sabe cuál elige? Miren lo que dije. Habría que elegir aquella profesión que hace felices a la mayor cantidad de gente. Y dice, y aquellos que dan su vida por este ideal son los que en su tumba, los que lo recuerden, dejarán caer una lágrima. Pero cuando estuve en Londres, junto a la tumba, me acordé de aquellas frases, ¿no? O es decir, la felicidad se lo proponía. O es decir, no era un hombre triste. Y él justamente dice, después del sistema viene el reino de la libertad. ¿Y qué sería el reino de la libertad? Sería el tiempo del trabajo cero. No trabajaríamos más. ¿Y para qué?
tendríamos tiempo para ir a pescar, Marx, para poder pintar. Puede decir, era justo el tiempo de la estética, Marx. Puede decir, estaba lejos de ser un militante triste, porque un militante triste no dura mucho. Al fin o se aburre o se muere, pero no puede. Hay que ser feliz en medio del camino también. Y por eso la afectividad es en el fondo lo que nos mueve. Carlos Mariátegui, que es uno de los grandes marxistas latinoamericanos, leyó a Sorel. Y Sorel justamente toma la revolución como un acto ético, moral, mítico. Y entonces hay el entusiasmo. Y si uno tiene el entusiasmo del afecto, puede entonces transformar el mundo. Pero es más, yo diría que no hay filosofía sin amor. Es que se llama así, amor a la sabiduría. Y Levinas llega a decir, en verdad podría casi decirse lo inverso, es la sabiduría del amor. Porque si tengo amor a la sabiduría es porque amo. Y amo es amar a la vida. Entonces estoy de acuerdo con lo que se dijo plenamente. No es una pura afirmación empírica de las cosas, sino en el fondo un amor a las cosas como deberían ser, como las sueño, como las pienso en el futuro. Y por eso que si no hay emotividad en la filosofía, tampoco hay filosofía. Y debo decir, los grandes maestros lo que hacen es inventar a sus alumnos por el amor. Y entonces descubren esto por las mismas razones que el poeta. Son distintas maneras de acceder a lo real, pero en el fondo maneras muy profundas de descubrir el sentido. Una nota de pie de página sin referencia al texto, que es un buen consejo para mexicanos en tiempos como estos. ¿Saben la diferencia entre un optimista y un pesimista? Los pesimistas sufren antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después. Por razones eminentemente prácticas declaramos que en la eterna lucha contra el invierno que se nos aproxima, somos optimistas. Por razones puramente prácticas. Olvídense de lo demás. Dejemos de lado la razón, que luego vendrá a acompañarnos, dejemos de lado la reflexión. En el escalón 1, por razones puramente prácticas. Bien, fin de la nota de pie de página. Hay dos tipos de literatura, una que se llama sobaquera y otra que se llama legible. La literatura sobaquera en la Ciudad de México ha tenido momentos de gloria, de auge profundo. La literatura sobaquera consiste en, compro el libro en la Gandhi, que me vean, me lo meto abajo del sobaco y lo porto bajo el sobaco con el título colocado de tal manera que todo el mundo sepa que lo está leyendo. La función del libro no es ser leído, no, para nada. La función del libro es demostrar su existencia per se, y esta es una reflexión absolutamente filosófica y la del que lo carga. Por cierto, estamos pasando una lista porque vamos a regalar un libro. La Brigada Paralela en Libertad les va a regalar un libro a todos los que vinieron hoy. Entonces estamos pasando una lista para que se anoten, porque los que financian los libros nos piden que demostremos que los regalamos. Por más fotos que les damos de mexicanos con libros en los dientes, mostrándolo, que en las listas. Entonces, bueno, cumplimos el requisito. La literatura sobaquera. Así se hicieron potentes en México autores como Mishima, que no conozco a nadie que lo haya leído, pero ha sido cargado en cientos de sobacos, ¿no? A lo largo y ancho del sur de la Ciudad de México. Hagamos un llamado a la literatura para leer, a la literatura para gozar. Y es aquella literatura que, descrita de manera más o menos elemental, consistiría en aquella que lees sentado al borde de la cama, al borde del asiento, la lees en el metro de manera vertical. Se lo recomiendo porque en la horizontal siempre te están metiendo el pinche codo, entonces así evitas el impacto. Y cuya gracia es el que, como decía hace un rato el doctor, que no te deje irte, que te atrape. El gancho narrativo, el saber contar la historia. Segundo, no le den a un libro más de 30 páginas. Yo he cometido el error a lo largo de mi vida de terminar los libros que empiezo. Gravísimo error. He leído un montón de libros que no merecían el tiempo que les dediqué. Entonces denle a un libro 30 páginas, y si a las 30 páginas no los ganó, bótenlo. El escritor no sabe su oficio, que se dedique.
bótenlo en un bote porque ahí lo puede recoger alguien, porque, bueno, y ahí voy hacia la tercera. No existen los clásicos. Esto es una ficción ordenado en la literatura que empieza con el Cantar del Mío Cid y Homero, ni madres. Empieza con José Emilio Pacheco y las desventuras del niño enamorado de la mamá. Empieza con los albures de José Agustín. Empieza con la lectura gloriosa de Norman Mailer, cuando en Los Ejércitos de la Noche o en Miami, Chicago, descubre de repente que lo metieron en un hotel que tiene la televisión jodida y que todos los personajes de la ultraderecha norteamericana están todos verdes, los cabrones, y dice, aquí un ajuste de cuentas con la realidad. Empieza ahí, empieza en los escritos de Kapuscinski, sobre la guerra de Angola, donde te cuenta qué pasa en Luanda cuando la calle se llena de enormes cajas, donde los colonialistas están metiendo los pianos para llevárselo, y te cuenta la caída del colonialismo a partir de la metáfora de las cajas, con descripciones brillantes. Está en Machado, cuando de repente te dice, mirándote a la cara, no es lo mismo el valor que el precio, amigos, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que para uno, cada uno va a hacer su lista de los clásicos, tienen permiso para hacerlo, tienen permiso para decir que Joyce les tocan los huevos y que no les gusta y que no están dispuestos a leer a Homero, ¿sí? A los 13 años, léanlos a los 35, después de leer a Finlay, y va a ser un descubrimiento maravilloso. O sea, rompamos la hegemonía de la obligación, la clasicidad, la imposición, ¿sí? Construyamos una relación con la palabra escrita basada en el placer, la subversión, el aprendizaje, la construcción de la educación sentimental. Necesitamos construir, y tenemos poco tiempo para hacerlo, necesitamos construir un país de mexicanos que lean, porque democracia y democracia popular no es levantar la mano, y mucho menos es ir a votar a la urna si te prometieron una tarjeta Monex. Democracia es saber por qué lo estás haciendo. Democracia es el tener la información. Y la información no solo se construye sobre reflexión, vida académica, investigación, información periodística. También se construye sobre la información que te va dando el mundo de la creación literaria. Bueno, hemos invitado a Paco Ignacio Tayo II para que nos hable a su manera, y yo creo que es honrar la universidad con su presencia. Algunos dirán, ¿cómo lo invitaron? Si es un autor irreverente. Es como, en serio, saben, un amigo muy querido hace tiempo, ahora menos, profesor en Alemania, en Berlín, gran marxista en su momento, y cuando hubo aquí el festejo del nuevo rector, que me tocó a mí por casualidad ser de ahí, pues, el que ocupó ese lugar, terminamos con un mariachi, y no se imaginan, un mexicano me escribió de Berlín y dijo, eso ya es el colmo. El colmo de lo populachero. Puede decir, profesor mexicano, pero en Berlín. Le pareció que haber terminado esa gran fiesta, aunque empezó con el canto de la alegría de Beethoven, ¿no? Pero también no saben cómo Beethoven se inspiró. Porque Beethoven escribió la novena sinfonía, el canto a la alegría, pero ¿por qué? Cuando uno va a Bonn y ve la pequeña habitación del pobre Beethoven, que era pobre, tenía un viejo piano, por su pequeña ventana veía el río, ahora ya no se ve porque hay edificios, y vio campesinos festejando la vendimia. Y entonces Beethoven, viendo al pueblo, se inspiró y hizo el canto a la alegría. Los del coro habían tocado el canto a la alegría de Beethoven, pero no el que se toca en la ópera, sino de los campesinos del ritmo. Y terminaron con el mariachi. Pero mi colega de Berlín dijo, es una falta de respeto a la universidad terminar un acto académico tocando un mariachi. Y yo le escribí una carta tremenda.
¿no? Digo, yo creo que tú ya has vendido tu alma Al diablo. al demonio, como Fausto, ¿no? En fin, fue muy interesante ese diálogo que hemos tenido y no lo hemos terminado, ya lo escribiré de nuevo otra vez. De tal manera que para nosotros es un gran momento el que Paco Ignacio Taibo II haya estado con nosotros, y yo diría las palabras de él, me borro yo, ojo, pero bueno, como es el perfume de alta calidad. Entonces creo que aquí hemos terminado este pequeño diálogo, pero para comenzarlo a leer, como dice, hay que leer, y hay que leer a los autores también, de tal manera que, diría yo, este pequeño diálogo lo terminamos y lo seguiremos en las obras y quizás en otra oportunidad. Muchas gracias.